hemos visto cómo el Espíritu Santo juega el papel determinante y crucial del inicio de una iglesia que se mueve en su poder, de una iglesia que lo hace todo para la gloria de Dios. Y esto es lo que necesitamos aprender, que hay importancia en cada una de las áreas de nuestra vida cuando tomamos al Espíritu Santo como el pilar en nuestra fe, en todo lo que hacemos. Y para nosotros como comunidad, para lo que haremos una vez que veamos culminado nuestros procesos. No sé cuál es el proceso que más difícil vemos personalmente, pero para todo proceso, si el Espíritu Santo es el centro, es nuestra fuerza, entonces tenemos una gran bendición, porque el favor de Dios a través de su Espíritu Santo hace que las cosas que parecen imposibles sean posibles, porque para Él nada hay imposible. En Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, Hechos 2, 1 al 4, la Biblia nos enseña algo muy importante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Digan conmigo, estaban todos unánimes juntos. Cuando la Biblia dice unánimes juntos, también habla del mismo ánimo. Había una promesa, pero esta promesa necesitaba que la vieran ellos juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos. Diga conmigo, llenos. ¿Cuántos fueron llenos? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién les daba que hablasen? Del cual estaban siendo ellos llenos. No era un espíritu diferente, era el Espíritu que estaba llenando, por el cual se completa todo en la vida del cristiano, que les daba que hablasen conforme a la voluntad del mismo. Y esta enseñanza es muy relevante, como toda enseñanza en la vida del cristiano, pero en esta parte es relevante que lo apreciemos de tal forma, porque es el cumplimiento de la promesa que se le había dado a los discípulos. A los discípulos se les había prometido el Espíritu Santo y les dijo, vayan y permanezcan. Pero no fue hasta que sucedió esto que empezaron a ver esas manifestaciones cuando ya Jesús había ascendido. Desde que el tiempo de espera inició, cuando Jesús ascendió, hasta este punto, algo sobrenatural no había acontecido como estaban acostumbrados los discípulos que sucedieran cuando Jesús estaba con ellos. Pero ahora está aconteciendo la primera evidencia que tenemos un Dios sobrenatural. Diga conmigo, mi Dios es sobrenatural. Y si yo tengo un Dios sobrenatural, ¿qué puedo esperar sobre mi diagnóstico médico? Una respuesta sobrenatural de Dios para mi vida. Si yo tengo un Dios sobrenatural, ¿qué puedo esperar sobre el hecho de que Él se encarga de mi sostenimiento? Nada más y nada menos que sobrenaturalidad sobre aún lo que yo necesito para vivir. Entonces empiezo a confiar en el Dios de lo sobrenatural, un Dios que promete pero que también cumple. Y así como vemos ese cumplimiento de la promesa, como lo decía Lucas capítulo 24 versículo 49, lo pueden revisar en sus Biblias, Lucas 24, 49.
se escribe: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Este es Jesús, pero dice: enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Cuando somos investidos de poder, no es por el poder de la imposición de un ser humano. Y quiero que se comprenda mejor lo que voy a decir desde una perspectiva bíblica y no desde el pensamiento de querer denigrar cómo se hacen las cosas, sino entendiendo de que no hay mayor poder que el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Cuando alguien lleno del poder del Espíritu Santo de Dios pone manos sobre los enfermos, el enfermo va a sanar. Cuando alguien pone manos lleno del poder, revestido del poder del Espíritu Santo de Dios, cosas sobrenaturales ocurren. Porque ese poder no viene de él, viene de lo alto. Cuando iniciamos la lectura en Hechos capítulo 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo. Porque del cielo, de allá arriba, como dice la canción, viene lo bueno. Viene el poder de lo alto. Esa promesa que aparece ahí, figura en Lucas 24, se cumplió. Y gloria a Dios por eso, porque entonces nos da continuidad a lo que Jesús nos envía a hacer. Para algunos consideran que ese es el día que oficialmente inició el Señor a la edificación de la primera iglesia o la iglesia primitiva. Para otros inició cuando Jesús ascendió. Pero sea como sea el caso, la historia de el inicio de mi vida cristiana o mi vida sobrenatural como cristiano va a depender desde el momento en el que yo estoy consciente de que Jesús mora en mí, que ya no me pertenezco a mí, sino que le pertenezco a Él. ¿Cuál es la historia que realmente debe interesar? Aquella en la cual yo decidí dejar todo lo pasado y empezar una vida nueva en Cristo. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Cuando iniciamos nosotros todo esto, lo iniciamos por fe, creyendo que Él puede traer poder de lo alto, como lo ha hecho en muchas ocasiones. Y lo seguirá haciendo. Y lo hará aún mayor por aquellos que estén dispuestos y disponibles. La promesa es para todos. El asunto es cuántos de todos son disponibles. En Hechos 2, en el versículo 1, cuando lo leímos, inició diciendo: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, dice. Aquí lo que Lucas está diciendo es: todos seguían esperando la promesa del Espíritu Santo. ¿A dónde? En Jerusalén, donde se les dio la asignación. Aunque el texto no lo dice, es de suponerse que aquí lo que dice todos estaban unánimes se refiere a los 120. Estos 120 que permanecían unidos y posiblemente se reunían en una casa que estaba cerca del templo, ya que ese estruendo iba a suceder en algunos momentos. Y ese estruendo que iba a suceder, o que narra ahí que sucedió, que vino del cielo, llamó la atención de muchos que estaban cerca. ¿Qué pasó cuando sucedió ese estruendo? Muchos vinieron a ver. La curiosidad. Estaban los 120, pero habían otros que llegaron a ver qué pasó con ese estruendo. Es normal que el ser humano sea curioso. Aquí estaba pasando algo que no habían visto nunca los que estaban ahí. Era el poder del Espíritu Santo que vino
el día de Pentecostés. ¿Qué era el día de Pentecostés? Bueno, mire, para los judíos habían fiestas muy importantes que fueron establecidas por Dios en los libros de la ley. Lo que en el estudio, cuando se enfatiza acerca de raíces hebreas de la fe, se lee en Éxodo capítulo 34, versículo 18, y en Éxodo capítulo 22, 34, versículo 22 al 23. La fiesta de la Pascua, y luego a esa fiesta de la Pascua le seguía la fiesta de los panes sin levadura. Seguido de esto seguía la fiesta de Pentecostés, o también conocida como la fiesta de las primeras cosechas. Tuvimos una fiesta de las primicias nosotros acá, ¿recuerdan? Bien, llenamos de todo lo primero, de lo mejor. Y finalmente la fiesta de los tabernáculos o las cabañas, en este segmento y en esta secuencia de lo que iba a acontecer. Estas son las fiestas a las que hace mención. Por ejemplo, leemos en Éxodo la fiesta de los panes sin levadura, guardarás 7 días, comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado, en el mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Luego continúa en el versículo 22, también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha, la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Cuando el Señor ordena estas fiestas, no está dejando ningún cabo suelto. Todo lo que menciona aquí tiene un significado profético y refleja el reino venidero del Mesías, Jesucristo. En Deuteronomio capítulo 16, versículo 10, indica, Deuteronomio 16, versículo 10, y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano, será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Es bastante interesante considerar que el día que Dios escogió para derramar su Espíritu Santo sobre la vida de los discípulos, de alguna manera no lo estaban notando de esta forma los discípulos, pero era el día de Pentecostés, que se recordaba el tiempo en el cual Israel estuvo delante del monte Sinaí. Y estando delante del monte Sinaí, se les dieron sus leyes y sus estatutos. Además de que vieron la gloria de Dios que reposaba sobre el monte y escucharon su voz. Es decir, este pueblo vio en parte en el pasado, en el monte Sinaí, parte de lo que iban a ver en el aposento alto, el día en el que el Espíritu Santo descendió e hizo lo sobrenatural. La misma esencia. Éxodo capítulo 19, versículo 18 al 20. Éxodo 19, 18 al 20. Narra el momento en el que dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Fue durante esta fiesta tan importante para los judíos que Dios decidió enviar el poder del Espíritu Santo a sus vidas. Y esto de acuerdo a Lucas, mientras permanecían unánimes juntos. ¿Qué enseñanza muestra el Espíritu Santo en las Escrituras al hacer énfasis en permanecer unánimes juntos? Posiblemente se refiere a estos 120 discípulos que perseveraron después de la resurrección de Cristo. Estos serían los primeros miembros de la iglesia cristiana, que algunos dicen la iglesia primitiva.
Lo cierto es que a partir de Pentecostés, la iglesia inicia su labor evangelizadora. ¿Y cómo? ¿De qué manera lo inicia? Lo inicia del respaldo y con el respaldo del Espíritu Santo. Nótese que la gran comisión ya había sido asignada: id por el mundo y haced discípulos. Pero no fue hasta que el poder vino que empezó la labor evangelizadora. El poder del Espíritu Santo había descendido sobre los discípulos. Lucas nos dice que de repente ocurrió la venida del Espíritu Santo. Y lo describe de una manera muy difícil de comprender por el impacto que seguro vivieron. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Un viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Lucas trata de describir todo lo que está pasando aquí utilizando fenómenos naturales. Y en algunos estudios anteriormente hemos visto cómo el Señor utiliza algunas similitudes de lo que la naturaleza muestra para mostrar su gloria y mostrar su poder, porque si viésemos plenamente esa gloria eterna de Dios Padre, del Creador de todo, moriríamos y no comprenderíamos. Pero Él nos hace ver las cosas porque nos ama y nos tiene mucha paciencia, demasiada paciencia. Conmigo, el Señor me tiene mucha paciencia. Lo que dice aquí, vino como un viento recio que soplaba. No está diciendo que el viento sopló y ya, sino que fue algo parecido a una ráfaga violenta que arrebató todo a su paso. La intención que está detrás de la escritura acá no es solamente un viento que sopló la brisa. Movió todo, conmovió todo. Tanto así que llenó toda la casa donde estaban reunidos los discípulos. Y luego de esto, Lucas dice que todos empezaron a hablar en otras lenguas. Aquí Lucas está luchando por encontrar palabras que describan lo que pasó ese día. Y cómo no, si era algo muy increíble. Ese día se le aparecieron a los discípulos lenguas repartidas como de fuego. ¿Cómo describiría usted eso? Lenguas, fuego, repartidas. ¿Qué vio? ¿Qué vieron? ¿Qué experimentaron? Asentándose sobre cada uno de ellos. Lo que experimentaron ese día los discípulos fue literalmente ser bautizados con el poder. Lucas afirma que aquel día todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. No hubo uno que quedara fuera de la llenura. Pero miren lo que ocurrió en Hechos capítulo 2 versículos 5 al 13. Moraban entonces en Jerusalén judíos. Diga conmigo, moraban entonces en Jerusalén judíos. Número 1. Varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. La Biblia no hay que leerla solamente superficial. Prestemos especial atención a lo que la Biblia dice acá. ¿Cuántas naciones estaban ahí? Generalmente siempre leemos y aparecieron lenguas. Y fueron llenos y empezaron a hablar en lenguas. Pero los detalles que obviamos es que todas las naciones representadas estaban ahí siendo testigos del derramamiento del poder del Espíritu Santo sobre la vida de los discípulos. Y con ese mismo poder es el que está presente en todo lugar, el mismo que estuvo en Pentecostés, el mismo que estuvo en el monte Sinaí.
Somos más dados en creer en lo místico que el mundo ofrece, pero no en lo sobrenatural que Dios nos mostró ya en su palabra y que nos sigue mostrando al día de hoy. Los jóvenes están más propensos a creer lo que se ve en el cine, que se sabe que son efectos especiales, que se sabe de antemano que es actuación, que se sabe que son cosas irreales, pero no están tan disponibles para creer que hay un Dios que en el pasado le dijo a un hombre que levantara la vara y que ordenara que el mar se abriera, y el mar se abrió. Que hubo un hombre que construyó un barco con su familia y a causa de eso vino una condenación al mundo también, y al mismo tiempo ellos se salvaron. Eso es irracional para la vida de muchos, pero es bien racional lo que sucede en las películas, porque satisface más mi necesidad de ver lo místico cuando tengo un Dios sobrenatural. Quiero decir algo que es bíblico. El mismo Dios que provocó que el mar se abriera para que pasara a su pueblo es el mismo Dios que provoca tu milagro, tu presente, y que habló sobre tu futuro glorioso. No volvamos a dudar de que la llenura del Espíritu Santo produce lo que para nosotros es imposible, pero posible en las manos del Señor. No habrá más imposibles si creemos y confiamos en Dios. Ese estruendo grande que Lucas describe anteriormente debió ser tan grande que no solo los discípulos lo percibieron, sino todos los que estaban cerca. Todos. ¿Se imaginan cuán hermoso debió haber sido todo eso? Que las naciones fueran testigos de lo que estaba pasando ahí. Ellos no fueron por el estruendo, ellos fueron por las fiestas, fueron por cumplir con la ley misma que fue revelada desde los tiempos del monte Sinaí, donde vieron inicialmente la gloria de Dios. Pero ahora estaban viendo la gloria de Dios depositada no en el monte, no en la naturaleza, sobre sus discípulos. Hubo una transición. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Han leído eso? Tú también cuentas la gloria de Dios. Todo lo relacionado al genoma humano solo demuestra que hay un creador muy superior a todo lo que existe, súper o todo inteligente, el arquitecto de arquitectos. Estas fiestas se abarrotaban no solo de judíos, sino de todas partes del antiguo mundo, porque reunía gente de todas las naciones y cada uno de ellos hablaba el idioma del lugar de donde ellos estaban visitando, donde habían sido criados. Ahora, lo que les sorprendió a ellos es que identificaron de dónde eran los discípulos, pero no entendían cómo podían hablar lo mismo. Mire, en Marcos aparecen unas palabras del Señor Jesús donde habló de las señales que seguirían a los que creyeran en Él. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Marcos 16, versículo 17 al 18. Dice la palabra: y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes van a seguirlos? Más fuerte, ¿a quiénes? En mi nombre echarán fuera demonios. Diga conmigo: en el nombre de Jesús echamos fuera demonios.
hablarán nuevas lenguas. Diga conmigo, en el nombre de Jesús. Hablaré nuevas lenguas. Continúa diciendo, tomarán en las manos serpientes. Diga conmigo, en el nombre de Jesús, tomaré en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Ahora nuevamente diga conmigo, si bebo cosa mortífera, no me hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Diga conmigo, sobre los enfermos, en el nombre de Jesús, pondrán sus manos y sanarán. Ponga sus manos al que tiene la par ahí, a la par, póngale en el hombro y dígale, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, como Él prometió, pongo mi mano sobre ti y sé sano, sé sana en el nombre de Jesús. Por la promesa del mismo que descendió en el monte Sinaí, en el mismo que descendió en el Pentecostés, por la promesa de Él, se cumple la sanidad sobre tus huesos, sobre tu sistema circulatorio, sobre tu cerebro, sobre tu sistema respiratorio. Todo tu cuerpo experimenta sanidad porque Jesús lo prometió, y lo que Jesús promete, Él lo cumple. Amén. Empieza a poner en acción lo que ya la palabra dijo. Que no te importe la burla. ¿Saben por qué muchas veces el cristiano no pone por práctica lo que leímos aquí en el nombre de Jesús? Porque una vez que mencionamos el nombre de Jesús públicamente, tu vida tendrá muchos dedos señalando. Y le huimos a eso. Pero lo que no sabemos o no entendemos es que somos una vida que constantemente vive siendo perfeccionada hasta aquel día a la imagen de aquel que es perfecto. La misma palabra nos va a exhortar a nosotros, pero también va a exhortar a otros, y es esa misma palabra la que juzgará a los demás. No tú, la palabra. Que se burlen, que digan lo que quieran decir, pero si tienes a Jesús, lo tienes todo. Recuerden que la llenura del Espíritu Santo empieza por recibir al Señor Jesús en el corazón y amarlo con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Y lo verás en evidencia cuando amas a tu prójimo como a ti mismo.